Vamos a intentar hacer una presentación pues muy rápida, yendo al punto, esperando que la conversación sobre educación sea también una puerta que podemos abrir para pensar pues, en esta semana la inclusión, sobre todo con los retos que tiene la ciudad. Básicamente, Manizales es una ciudad que siempre se ha apreciado por ser una ciudad educativa, con un enfoque en educación, y nosotros en Manizales como AMOS hemos empezado como en una especie de campaña de mensajes claros de algunos temas que, aunque Manizales no nos pone, digamos, Manizales no está entre las peores ciudades en educación, es claro, hay puntos muy difíciles que tienden a agravarse si no los trabajamos, y que sobre todo nos ha venido convirtiendo en una ciudad que quizás nos hemos estancado mientras otras ciudades tienen más capacidades de resiliencia, de mejorar, de pasar desde algunos de los campos. El primer tema de conversación importante, estos son datos de educación básica y media en Manizales, es que Manizales es una ciudad que tiene unos indicadores de cobertura. Estamos hablando de la cobertura bruta, está más o menos en el 85% entre los niños que deberían estar en el sistema educativo, es decir, que tenemos por fuera un amplio número de niños que hoy en día posiciona a Manizales como una de las ciudades que tiene la cobertura bruta y neta más baja entre las capitales de Colombia. Ahí hay una discusión, es una discusión que hemos venido planteando con varios de los técnicos, demógrafos y quienes saben pues, de cómo va aumentando o disminuyendo la población, y es que para algunos de ellos nos han querido decir que es posible que como esto se hace con las proyecciones poblacionales del DANE, esas proyecciones estén mal calibradas para Manizales y que hoy nos estén contando más niños de los que realmente existen. Nosotros hemos querido pasar esa página porque nos parece una conversación muy técnica entre demógrafos, de fórmulas de proyección poblacional o no, y lo que más bien queremos decir es, quizás el reto que tiene Manizales para salir de esta trampa en educación en que estamos en cobertura, es que necesitamos una posibilidad de buscar niños que se nos puedan estar quedando por fuera del sistema. Si uno hiciera los cálculos así a la ligera, nos daría más o menos 9.500 niños por fuera del sistema. La alcaldía y otros actores dicen, eso son muchos niños, sería imposible. Nosotros decimos, con que encontremos 1.000, 2.000 que estén por fuera, estaríamos cumpliendo una labor muy importante sobre cómo podemos lograr que más niños estén dentro del sistema educativo y que ningún niño se nos quede por fuera. Ahí pueden ver el tema de la cobertura bruta por capitales, cómo nos ubicamos. Para que no se asusten, las ciudades que da más del 100% porque son ciudades que reciben estudiantes de otros municipios, ¿cierto? Generalmente son municipios que conurban con esas capitales o que son municipios cercanos, entonces por eso nos da más del 100%. Bien, en esa cobertura y deserción aparece una discusión importante, y es que la pregunta siguiente que nos tendríamos que hacer es ¿qué tanto están desertando nuestros niños y niñas jóvenes en los colegios y por qué podrían estar desertando? Lo que hemos encontrado es que existe una mayor deserción en la básica secundaria, especialmente en el grado 9, ¿sí? Y es una deserción mucho más profundizada en los hombres. Y eso se vuelve algo muy interesante en un escenario como estos, porque quizás las estrategias de deserción en secundaria son estrategias para evitar la deserción que tienen que focalizarse en un factor diferencial masculino. Y son pocas veces que nos toca enfrentarnos como a una discusión de estas, pero pareciera ser que son hombres, estudiantes que se retiran del colegio para asumir responsabilidades laborales en sus casas, y ahí, digamos, aparece una deserción importante. Por supuesto, hay estudiantes mujeres que también terminan desertando el sistema educativo, y muchas de ellas tienen que ver con labores de cuidado, asumen labores de cuidado de familiares, y eso hace que haya una deserción. Siempre se nos planteó que la deserción podía deberse a que muchos de nuestros jóvenes estaban yendo
a lo que llamamos los CLEI, vulgarmente conocido como los validaderos, los sistemas de educación flexible, donde uno puede hacer un grado o 2 grados de manera más rápida y graduarse. Nosotros celebramos recientemente que la administración municipal limitó el acceso a estos CLEI de personas, digamos, de menores de edad, buscando que esos menores de edad se mantengan dentro del sistema educativo tradicional, pero vimos, por ejemplo, que la deserción en el CLEI pues también es una deserción alta, es decir, que no explica del todo que la deserción tenga que deberse a esos CLEI. Fíjense, por ejemplo, aquí que la deserción, esos están números totales, estamos hablando que en 2023 fueron más o menos 821 niños los que habían desertado del sistema educativo, bueno, niños, jóvenes, adolescentes, y en las matrículas CLEI pues no necesariamente aumentaron, que mientras va disminuyendo la deserción, pues digamos que ahí tenemos unos números que no son necesariamente correlativos, no se comportan de manera igual. Y entonces también nos dice, oiga, hay algo que no nos está explicando, no pareciera ser que la deserción o la disminución de las matrículas tenga que ver con que los niños nos estén yendo a esos espacios de educación flexible. Bien, el siguiente punto tiene que ver con la calidad educativa. Esto acá se pone más interesante porque nos parece que es un reto todavía mayor. Lo que estamos viendo son básicamente las pruebas Saber 11 en Manizales. Y tiene que ver, pues porque las pruebas Saber 11 es aquello que es el único factor que tenemos para medir la calidad educativa en la ciudad. Lo que hemos encontrado es que tenemos más o menos un promedio general que está bastante estancado, ¿cierto? Es una ciudad que su promedio general en las pruebas Saber 11 en calidad educativa no está mejorando. Y eso pues tiene unas preguntas de qué es aquello que nos está faltando para mejorar en calidad, al menos desde la perspectiva de las pruebas Saber 11. Ahí ven ustedes, bueno, las naranjitas del año 2022, que creo que abajo se borró, y ahí la pregunta sería, ¿cuáles son aquellos líneas temáticas en las que podríamos estar mejor o peor? Pero fíjense que al final también se encuentran bastante estancadas. Hay unas que estamos muy mal, pero vamos a ver que también la media nacional está en niveles bastante bajos en esos puntos. Aquí, por ejemplo, tenemos lectura crítica. ¿Cuáles son los estudiantes que están en los niveles superiores en las pruebas Saber 11? Manizales está en el puesto 11 entre las ciudades capitales. Estamos diciendo que hoy en día en Manizales 3 de cada 10 niños tienen dificultad, 3 de cada 10 estudiantes que llegan a 11 tienen dificultades en la lectura, al menos en los estándares que maneja la prueba Saber 11. Y estamos hablando que 4 de cada 10 niños tienen dificultades en matemáticas. En matemáticas estamos en la posición 10ª. ¿Qué empieza a pasar? Que lo que hemos ido encontrando es que, por ejemplo, ciudades como Armenia, como Pasto, como Neiva, han empezado a mejorar notablemente año tras año, y hemos tenido que ir a averiguar qué es lo que está sucediendo en esas ciudades para que haya una mejoría tan profunda. Hemos visto que hay unas estrategias específicas, y eso hace que Manizales pues vaya, aunque mantiene un promedio bastante regular, igual ha ido disminuyendo. ¿Cuál es el punto acá? Creo que una gran apuesta en términos de educación, bueno, esto es el promedio. Cuando lo desagregamos por colegios públicos y colegios privados, por supuesto, se ve una brecha importante. Los colegios privados tienen niveles más bajos que los públicos, pero además, si le agregamos los colegios rurales, todavía tenemos una brecha más amplia. Entonces estamos encontrando que nuestro sistema educativo sí sigue dejando atrás estudiantes, y que es cierto que los estudiantes de educación pública están teniendo una calidad educativa inferior a los de educación privada, y que los de educación rural todavía más. Y eso implica que estamos empezando a construir un embudo educativo en el que posiblemente hay unos niños que les va a costar más en el futuro poder acceder a la educación superior, pero también al mercado laboral, ¿cierto? Pensando en que estas competencias van a ser importantes para la inserción en uno y otro. Uno de los puntos que hemos venido defendiendo
que Manizales podría comenzar a pensar dentro de su sistema educativo es que necesitamos estar midiendo permanentemente la calidad educativa de nuestros estudiantes. Es decir, no podemos llegar a 11 para saber si aprendieron o no aprendieron, porque cuando en 11 nos damos cuenta que ya no aprendieron a leer, ¿ya para qué? Ya no hay nada que hacer, ya no aprendieron. Muy chévere el número, bacano, venimos, damos esta charla, les cuento, pero ¿ya para qué? Hay un dicho que siempre usamos en esto, que lo aprendimos de un consultor del Banco Mundial que nos visitó recientemente, donde dice: evaluar la calidad educativa con las pruebas Saber 11 es como evaluarla con una autopsia. ¿Ya para qué? ¿Sí? Entonces, una de las apuestas que necesitamos es estar midiendo permanentemente, en quinto, en séptimo, en noveno, cómo van los aprendizajes de lectura, de matemáticas, por ejemplo, si queremos enfatizar en esos dos, para poder ir corrigiendo sobre la marcha. Y esa es una de las grandes apuestas pues, que Manizales ha tenido que ir haciendo. Ya vamos a ver una experiencia que en Manizales viene sucediendo muy interesante, que podríamos estar pensando, sobre todo enfatizando en esos colegios rurales o públicos, que son donde tenemos los retos más importantes. En inglés, fíjense que la media es bastante baja a nivel nacional, y Manizales pues está en el puesto sexto. En ciencias sociales está de octavo, en ciencias naturales está de noveno. Es decir, en ninguna de las disciplinas pasamos del quinto puesto para arriba. Eso en Manizales es fuerte, porque Manizales generalmente en nuestros indicadores, al menos los que yo presento, nos suele ir muy bien en general. Y Manizales es una ciudad que siempre está primera, segunda, tercera, cuarta, pero en educación nos está costando bastante y cada vez vamos bajando, sobre todo por el mejoramiento de otras universidades. Aquí estamos hablando que 8 de cada 10 estudiantes tienen dificultades en el inglés. ¿Qué ha pasado con el tema del bilingüismo en Manizales? Siempre pregunto, pero es que lleva muchos años con el bilingüismo. Yo creo que hay dos razones. La primera, no hemos estado midiendo año tras año. O sea, solo nos damos cuenta si la estrategia de bilingüismo funcionó cuando ya llegamos de 11, cuando ya para qué. Entonces, si vamos a implementar estrategias de bilingüismo, tenemos que estar midiendo, teniendo evidencia en quinto, en séptimo, en octavo, en noveno, donde podamos medir, tener herramientas de medición. Esto, yo insisto en las herramientas de medición porque recuerden que el gobierno dejó de hacer las pruebas de saber de quinto, de noveno, ya el gobierno no las hace, y como el gobierno no las hace, nos toca empezar a inventarnos herramientas propias, que son costosas. Siempre hacer estas herramientas de medición es bastante costoso. Pero yo, por ejemplo, siempre he pensado, pues arranquemos por las rurales, por las públicas, que son aquellas que tienen menos capacidad de estarse midiendo, porque de pronto los colegios privados sí tienen herramientas de estarse midiendo. Entonces ahí puede haber una opción. Y la segunda razón por la que creo que el bilingüismo puede estar fallando es porque no nos hemos fijado en los métodos de aprendizaje, qué tipo de estrategias de aprendizaje estamos implementando, pero no podemos hablar de estrategias de aprendizaje si funciona y no funciona si no estamos midiendo. Y lo que nos demuestra estos datos es que no nos está yendo nada bien. Por ejemplo, es la experiencia de Aprendamos Todos a Leer, que es la estrategia que tiene la alcaldía de Manizales hace ya varios años, que es una estrategia bastante exitosa. Perdón que los... no, ahí está bien, sí, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto grado, eso es la diferencia, dividido por años. En esa discusión, es una estrategia que ha tenido el gobierno de Manizales con varios aliados, entre ellos la Fundación Luker. ¿Qué fue lo que hicieron? Trajeron un método de aprendizaje de lectura, ¿cierto? Que ellos hicieron como un injerto ahí entre estrategias que funcionaban de otros países, con algo que venía haciendo Escuela Nueva del Comité de Cafeteros en la zona rural. Hicieron una especie de mezcla y entregaron material de apoyo a aprendizaje a los profesores, entrenaron a los profesores, pero lo más importante, miden cada uno de estos grados de primaria. Entonces todos los años se está midiendo los estudiantes cómo entran en sus habilidades lectoras y cómo salen en sus habilidades lectoras, ¿cierto? En cada uno de los grados. Estos que yo tengo aquí son los porcentajes de salida. ¿Qué miden? Más o menos, para cada grado está su estándar, es un estándar, el número de niños que cumple un estándar. ¿Cuál es el estándar? El número de palabras que lee por determinado tiempo, número de palabras por minuto, ¿cierto? Por eso es una prueba sobre todo de fluidez lectora. Obviamente la fluidez tiene que ver también con algo de comprensión lectora. Entonces, lo que encontramos, por ejemplo, es que fíjense que cuando estábamos en 2019, estábamos teniendo que el 47% de los estudiantes de quinto cumplían ese estándar de fluidez lectora.
pero en 2024 ya tenemos que el 85% de los estudiantes de quinto cumplen los estándares de fluidez lectora. Y con ese monitoreo de año tras año se puede ir mirando cuáles son los años pues, que funcionaron. Como pueden ver, el 2020 fue trágico para todos nuestros estudiantes, la virtualidad, entonces ahí pues, es una brecha grande, pero estamos viendo permanentemente. Estos estudiantes no han llegado a 11, pero digamos que lo que está esperando toda la ciudad, y sobre todo en Manizales, como vamos muy amablemente esperándole la alcaldía de la Fundación Luker, es mirar si efectivamente esta estrategia que se hizo con estudiantes de primero a quinto en 11 va a tener algún tipo de resultado, de tal forma que no tengamos solo 100. Esto se hace en todos los colegios públicos de la ciudad, esta estrategia de aprendamos todos a leer. Ya empezaron, aprendamos todos matemáticas, todavía no están todos los colegios públicos de la ciudad, focalizaron los colegios públicos pensando en la brecha que hay en las pruebas a ver 11 y pensando pues, también que los privados de pronto tienen un manejo, darle un manejo más importante, pero sé que algunos colegios públicos han adoptado parte de la estrategia de aprendizaje. Y aquí tenemos la transición a la educación superior. Manizales está en el 50% hace ya bastante. Lo que tenemos es que los estudiantes que se gradúan en 11, el 50% transitan a la educación superior. Este dato hay que mirarlo con un matiz porque generalmente es al año siguiente. Pero como hay estudiantes que toman su año sabático, aprenden idiomas, hacen intercambios, pues a veces se nos puede perder una brecha importante, pero al final de un año al otro están pasando el 50%, Armenia está en el 56%, Pereira en el 47%, y Colombia en general está en el 43%. Digamos que en el promedio nacional estamos un poco mejor, pero digamos que frente a la ciudad de Armenia, sí, Armenia viene hace rato teniendo muy buenos indicadores de educación, y yo siempre recomiendo hay que ir a Armenia y saber qué es lo que están haciendo en educación, qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. Vamos aquí con primera infancia. Me voy a ir a los niños de 0 a 5 años porque aquí hay retos importantes. Este es el porcentaje de población de primera infancia en la ciudad. Estamos diciendo que en Manizales, con datos del DANE, estamos teniendo más o menos 26.000 niños, lo que equivale al 5,7% de nuestra población. Esto hace que Manizales sea la ciudad con menos porcentaje de niños respecto a su población de todo Colombia, ¿cierto? Niños de 0 a 5 años. Eso, les tengo que decir, es una gran noticia, es una excelente noticia, por dos razones. La primera, eso es fruto de un gran esfuerzo de desarrollo que ha tenido la ciudad. Eso no es producto de parejas egoístas que no quieren tener hijos. Es producto de una ciudad que, en la medida que ha tenido más educación para sus mujeres, permite que haya un retraso o haya una decisión de no tener hijos. Y que como hay más inclusión laboral de sus mujeres, también hace que haya un retraso en la decisión de tener hijos y en la decisión de no tenerlos. Cuando me refiero a la inclusión laboral y educación de las mujeres es porque esos son los estudios que se han hecho a nivel internacional que demuestran que mientras más educación haya de sus mujeres, mientras más inclusión laboral haya de las mujeres en una comunidad, menos nacimientos va a haber. Es decir, que si Manizales es la ciudad que más aceleradamente está teniendo menos nacimientos, eso obedece a una gran noticia. Hay que dejarlo de ver como el apocalipsis, hay que dejarlo de ver como que esto pues viene de aquí para adelante, solo viene la perdición, porque eso es el resultado de buenas cosas que han sucedido en la ciudad. Ahora, ¿cuál es la segunda parte? Es una buena noticia. Eso nos abre oportunidades para pensar la ciudad de otra manera. Lo que nos debería preocupar no es que no nazcan niños, lo que nos debería preocupar es que la ciudad no se prepare para una ciudad que cada vez va a tener más personas mayores, ¿cierto? La urgencia no es obligar a que la gente tenga hijos, la urgencia es obligar a que la ciudad cambie y se transforme para poder tener unos mejores servicios para las personas mayores, pero además que aproveche que si tiene menos niños va a tener más recursos de atender niño por niño. Vamos a tener más profesores para la atención de cada niño, vamos a tener más espacios de aprendizaje para la educación de cada niño, vamos a poder monitorear, seguir la salud de cada niño, siempre y cuando nos preparemos para una ciudad que con los mismos recursos pueda atender cada vez menos niños. Lo que no nos puede suceder es que como hay menos niños, gastemos menos recursos en los niños, ahí sí no estaríamos haciendo nada, y eso sí para mí sería el apocalipsis, no es no tener niños. Entonces, ese es un reto importante en el que estamos, que va a marcar cualquier agenda, como un encuentro como estos que habla de inclusión, va a marcar toda la agenda.
porque el tema demográfico va a atravesar la salud, la educación, la movilidad, la seguridad, va a atravesar absolutamente todo y es el tipo de cosas que nos va a hacer cambiar de fórmula. Un reto que tenemos en la ciudad importante, el tema de nutrición, y eso lo hemos conversado bastante con la Secretaría de Salud de Manizales, y es que Manizales, esos indicadores de nutrición, es decir, nosotros hemos valorado cuántos niños tienen bajo peso al nacer o tienen complicaciones de nutrición, es que estamos valorando más o menos 4.000 o 5.000, tomando 2002-2023, niños en la ciudad, pero la población real, pues ya hablábamos que venían siendo 26.000, en fin. Aquí ya 21.000 porque son menores de 5 años, ahí no estamos contando los de 5 años. Yo en la diapositiva anterior sí estaba contando los de 5 años. Manizales requiere en una apuesta de política pública tener datos completos de la nutrición de nuestros niños. Y eso es inversión, estrategia, conversar con la administración pública, porque esos son datos que la Secretaría de Salud tiene con los reportes que hace las IPS. Pero ¿qué pasa con el niño que no es llevado a una IPS y tiene problemas de nutrición? Entonces puede estar quedando por fuera de la conversación. Y Manizales, en los datos que tenemos, tiene complicaciones sobre todo con un dato específico que son los niños con bajo peso al nacer. Y se van a ir de espaldas porque es un dato que, fíjense ustedes, tiene una gran incidencia en los estratos más altos de la ciudad. Los niños que nacen en los estratos más altos de la ciudad están naciendo con bajo peso. Claro, en los bajos también, pero digamos, no se imagina que en los estratos altos suceda lo mismo. Pareciera que tiene que ver con prácticas, cómo se están llevando el embarazo, con mitos que entre madres aún de estratos altos se comparten y puede estar teniendo, pero no se nos pueden estar quedando por fuera. Entonces, retos que tenemos con la primera infancia tienen que ver con eso. Aquí hay una de las oportunidades que teníamos. Nos dimos a la tarea de cambiar, perdón, aquí yo cometí el error. Aquí en esta parte tenemos transición y en esta parte tenemos jardín. Aquí tenemos 2022 y aquí tenemos 2023, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos está pasando? Por ejemplo, en transición, en el año 2023, teníamos más de 2.600 cupos para transición en los colegios públicos de la ciudad y teníamos matriculados 2.300. O sea, lo que efectivamente lo que nos está pasando a pasar es que hay cupos que nos están quedando desaprovechados. Podríamos quedarnos cruzados de brazos y decir, es que hay menos niños, eso es normal. Yo no me quedo cruzado de brazos diciendo eso, yo digo no. Puede que tengamos más niños que podamos aprovechar esos 300 cupos. O sea, es un lujo que como ciudadanos estén quedando cupos en transición y jardín en los colegios públicos de la ciudad. Y aquí hay una conversación importante con los padres de familia, bueno, con los barrios, en fin, de decir a los padres que es momento de que empiecen a llevar sus hijos entre 0 y 5 años, bueno, sobre todo entre 4 y 5, que son los de jardín y transición, empezarlos a llevar a los colegios públicos, que hay cupo, que hay capacidad, sobre todo porque en los colegios públicos en primera infancia está pasando algo, y es que tenemos la estrategia de predictores de CONFA, y es la estrategia también de medición año a año de diferentes habilidades de aprendizaje de los niños de 0 a 5 años, ellos están monitoreando, y así ningún niño se nos va a quedar por fuera. Entonces la conversación es, ¿será que esos son cupos que definitivamente sobraron? Parece que no. Lo que entiendo es que la Secretaría de Educación incluso para el próximo año piensa abrir más cupos todavía para transición y jardín. Es decir, que las cuentas que ellos llevan parece que si hay niños de entre 4 y 5 años que nos están quedando por fuera del sistema y nos empiezan a quedar. ¿Cómo podríamos aprovechar? Teniendo más profes, más espacios de aprendizaje, en fin. Este es un dato durísimo que sacamos recientemente con datos de medicina legal, que son la tasa de presuntos delitos sexuales contra niños entre 0 y 5 años en Manizales, la tercera ciudad. Esto hay que mirarlo con un matiz claramente, y es que puede ser que en la ciudad hayamos construido un entorno donde la gente está denunciando. Entonces, como medicina legal opera a partir de las denuncias que le llegan, es claramente puede ser que la gente denuncia más que lo que puede estar denunciando Cartagena, Pasto o Riohacha. Que ellos no quiere decir que no tengan muchos casos, sino que puede ser que no están denunciando.
Pero más allá digamos, de estar satisfechos con que pueda haber un mejor entorno para la denuncia, pues al final son niños que sí existen, ¿no? Y que estamos teniendo una incidencia importante en términos de violencia sexual contra los niños entre 0 y 5 años. Y eso es una conversación que en Manizales pues nos cuesta, una ciudad que se precia de ser segura, ¿cierto? Claro, tiene que ver con que siempre estamos hablando de los homicidios, siempre estamos hablando del hurto, entonces siempre los homicidios están bajitos, el hurto también, entonces nos felicitamos, pero hay otros entornos de inseguridad y de problemas sociales que hay que empezar a ponerle más foco. Yo siempre digo, oiga, si ya al homicidio le pusimos un chulo, vamos mejor, lo tenemos controlado, pues es momento de ir a pasar a otros temas como este, que empieza a ser bastante difícil. Finalmente cierro, ahí está. Este es un dato que sacamos de la encuesta de percepción. Aquí ya no estamos hablando de datos de medicina legal, ni del DANE, ni de la Secretaría de Educación, sino que hablamos de la encuesta que hacemos en Manizales, cómo vamos todos los años a la gente sobre qué opina de la ciudad. Le preguntamos en educación, aquí están todos los niveles, le preguntamos, básicamente llegamos a los hogares, preguntamos, ¿aquí hay alguien estudiando entre jardín y universidad? Y me dicen sí y no, y les hacemos estas preguntas, ¿cierto? Entonces aquí está mezclado universidad con educación básica, media, con jardín y transición, y les preguntamos por los diferentes elementos, elementos de educación qué tan satisfechos se sienten. Claro, siempre, primero, brechas entre educación privada y pública. Generalmente la privada manifiesta tener mayores satisfacciones. Claro, y en la pública, pues siempre el transporte escolar y el PAE son el coco. Pero si sacáramos el transporte escolar y el PAE, que siempre es lo de discusión y que está la política, fíjense que los mayores factores de insatisfacción, a mí me gusta mucho señalar dos. La primera es la infraestructura tecnológica y la segunda es el material de apoyo para la enseñanza, ¿cierto? Hay un tema también de procesos administrativos. Pero material de apoyo para la enseñanza y la infraestructura tecnológica. A mí me gusta resaltar eso, es porque los hogares en Manizales se han dado cuenta que a lo mejor esas dos que tienen que ver mucho con la calidad de educación que reciben nuestros estudiantes, que es en lo que quizás más estancados estamos, es donde genera más insatisfacción, y los hogares a lo mejor se han dado cuenta que nuestros profesores necesitan más apoyo, necesitan nuevos materiales, necesitan inversión que permita tener mejores ambientes de aprendizaje. Y además fíjense en la infraestructura física, está en un 80% de satisfacción. Y eso habla mucho con lo que suelen hacer nuestros gobiernos, y es siempre llegar con la idea de que lo que necesitan los colegios son baños, techos, coliseos, canchas, que eso es cierto, es muy importante, pero fíjense que en los hogares que tienen gente estudiando pareciera no ser la satisfacción más alta. La gente de Manizales, digamos que está relativamente satisfecha con la infraestructura de sus colegios, pero fíjense que la inversión quizás podría focalizarse mucho mejor en lo que tiene que ver con la infraestructura tecnológica y la infraestructura de materiales de apoyo al aprendizaje. Ahí creo que hay unos retos importantes de lo que puede ser la educación en la ciudad. Ojalá pues les hayan servido para ustedes. Yo creo que todo lo que estamos conversando atraviesa. Yo haría un llamado en un contexto como ese a contarles que estamos teniendo mucha dificultad con el levantamiento de información, sobre todo para las personas en condición de discapacidad. Digamos, tenemos muchas dificultades, no tenemos datos accesibles, los colegios no tienen claro cuáles son aquellos estudiantes que requieren una educación específica. Creo que estamos cojos en poder entender, y cada vez que me preguntan Manizales cómo vamos, la gente que trabaja con personas en condición de discapacidad siempre tienen, ¿ustedes qué datos tienen? Yo tengo que decirles, no tenemos, porque si la alcaldía no tiene, nosotros no tenemos. Nosotros al final trabajamos con los datos que tiene el gobierno, y creo que debería, de un espacio como este, salir una preocupación y empezar a pensar que necesitamos datos de ese tipo, ayudarle a pensar al gobierno cómo podemos medir datos de ese tipo, cuál es la mejor vía para hacerlo, y empezar a promocionar. ¿Por qué? Porque todo este tipo de decisiones que yo les acabo de contar, tener estos datos permite tomar decisiones pues con evidencia, ¿cierto? Como ponernos de acuerdo en unos diagnósticos que nos permitan ir tomando decisiones como ciudad, pero si no tenemos estos datos, va a ser muy difícil, al menos en los temas de discapacidad, tomar decisiones como ciudad, porque no tenemos muy bien cuál es el panorama que tenemos, más allá pues, de nuestras experiencias personales en las instituciones con quienes hayamos trabajado. Y yo terminaría haciendo ese llamado también para ustedes, que nos ayuden pues, con esa conversación
que ya hemos venido avanzando en educación con los estudiantes de los colegios en condición de discapacidad, pero que necesitamos también empezar a avanzar con salud para la ciudad en general. Muchas gracias.